del día, ya lo tenemos a él, a Eduardo Vestani, empresario, además fue presidente del Club Los Cedros, entre tantas otras cosas. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme a pasar un rato con ustedes. Sí, como Bien. no. Lo mejor de todo. Bienvenido. Te voy a acercar un poquito ahí el micrófono para Ahí. ver si se escucha bien. Desde hace mucho tiempo que queríamos tenerte, Eduardo, así que una felicidad que vengas a acompañarnos en el cierre de la temporada. Como bien dijiste, bueno, Eduardo es, además, que ya la vimos antes, es el hermano de nuestra presidenta, de Isabel Vestani. Fue la familia Vestani, una familia sumamente importante en la colectividad libanesa. Y él, también una gran persona. Y sabés que siempre que uno pregunta cosas sobre, quería decirlo, cuando alguien le quiere saber un poco de la historia, de la colectividad, de las instituciones, todo el mundo me dice, preguntale a Eduardo Vestani. Ah. Él sabe todo, él conoce Libro todas las abierto. exactamente. Así que, bienvenido. Contanos un poco cómo arranca tu pasión por las instituciones libanesas, pero sobre todo en Los Cedros. ¿Cómo arranca? Fundamentalmente, yo era muy chico y en ese momento en el Club Libanés, mi padre se le ocurrió empezar a hacer cumpleaños de todos los socios que tenían hijos de la misma edad, pero yo tendría 5 o 6 años. Sí. Esa fue la primera vivencia que tuve del Club Libanés. Con el tiempo, el Club Libanés fue el comienzo del Club Los Cedros. La primera reunión que empezamos a juntar amigos se hizo en el Club Libanés. Se hicieron 2 o 3 reuniones y de ahí más pasamos a San Martín, a Sáenz Peña, Sí. en un terreno que había al lado, que era el Club Ciudad de Itela, y ahí empezó el Club Los Cedros. La realidad es que mi vocación siempre estuvo ligada a acompañar, el deporte, porque el deporte es una manera cultural también de juntar a la gente. Sí, sin duda. Y yo me dediqué más a eso que a otro tipo de actividad, ¿no? ¿Verdad? Siempre en mi vida, si vos querés decir, de dirigente, estuvo ligado al Club Los Cedros y fundamentalmente a la parte deportiva. ¿Y usted realizaba algún deporte? Bueno, yo no llegué grande al Club Los Cedros, sí jugamos al fútbol. Teníamos a hacer una gira a Brasil. Ah, mirá. Sí, en el año 1923, 1924 de fútbol, ¿no? Estaba mucha gente que pasó por acá, fue a la gira, ¿viste? Sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, ¿Cómo llegan a hacer esa gira por Brasil? No, porque mi padre tenía muchos amigos en San Pablo, pero de hacía muchos años antes, Sí. y uno de ellos lo contacta con el Club Montelíbano Sí, un gran club. de San Pablo, y ellos en el año 2000, 1923, 1973, 1974, recién venían a jugar al fútbol. Sí. Y vienen un grupo como de 30 muchachos, bueno, hoy. Y juegan al fútbol, vienen 2 años más, nosotros vamos a jugar allá y después ellos vienen 2 o 3 años más y se cortó. Ajá. Era una especie de intercambio, ahí hicimos muchos amigos que después, viste, te duran toda la vida, no los ves nunca, pero siempre los recordás, Pero ¿no? siempre, en algunos eventos te vas cruzando, ¿no? Con Sí, alguno. la última vez que me crucé con ellos fue en el año 2019 cuando se hizo hace bastante. en el Líbano, se hizo en San Pablo la diáspora de los libaneses de América. Ok, bueno, ya nos vas a contar un poco eso. Hablando de fútbol, porque recién hablaste de fútbol, estamos en Villa Crespo, acá el Sí, estudio señor. está en Villa Crespo. Es tu barrio, ¿no? En mi barrio y además soy hincha Atlanta. Hincha Atlanta. Así que- Y no quiero ningún comentario. Qué sorpresa, digo yo. Ahora, en función a lo que decías respecto del deporte, que se juntaban y demás, ¿crees que ha cambiado eso? No, mira, yo creo que puede ser que cambien algunas cosas. Durante muchos años se discutió que la irrupción de los barrios privados iba contra los clubes. Y nada de eso pasó. Los clubes siguieron funcionando. Sí. Si vos te pones a pensar en el ámbito del club que nosotros nos manejamos, que eran los clubes que jugaban al hockey, las mujeres o rugby, Sí. los chicos, todos han crecido, todos tienen más gente, todo está cambiando. Hay una necesidad muy grande, por más que vos vivas en un lugar cerrado, una necesidad muy grande de juntarte con amigos, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué? Sí, El deporte sí. te genera a vos amigos de toda la vida. Posiblemente no los veas Para nunca siempre. más, pero son amigos de toda la vida, ¿viste? Nunca te los olvidás, siempre los Y recordás. aparte, muchos deportes son en equipo, eso Sí, sí, ayuda. sí. Por ahí el deporte individual te cuesta un poco más, pero los Y deportes sí. de Y nosotros equipo- optamos, mira, el club nace como un club de fútbol, pero evidentemente en un punto, a los 4 o 5 años nos dimos cuenta que no podíamos atraer gente. Y en ese momento dedicamos primero desarrollar el hockey femenino, mira vos, Bien. fue antes que el rugby. antes que el rugby. Ya teníamos equipos en la sesión de hockey jugando y después empezamos a armar equipos de rugby y bueno, y hace ya
unos cuantos años que estamos en la Es UAR. ¿Y verdad. hockey masculino hay? Sí, fuertísimo ese También, juego ¿no? masculino. Mirá que Argentina hace 8 años sacó una medalla olímpica. Sí. Sí. Que estaba el entrenador que el hijo está jugando en Italia. ¿Cachito Vigil? No. No, Ah. no. ¿Cómo se llama? Que el hijo está jugando en el seleccionado italiano de fútbol. Sí, ya me va a venir. Ya. Retegui. Retegui, sí, señor. Ahí está. Pero Cachito Vigil, que fue el que sacó campeón a las Leonas, Sí. ¿no arrancó en los Cedros? Sí, Cachito Vigil arranca los Cedros siendo muy joven y siendo jugador de primera ya de hockey y ya estando en el seleccionado. Cachito le dio una impronta muy importante al club. ¿Y cómo llega el rugby al club? ¿Y por qué? Primero porque nosotros, en la mayoría, a veces vos por convicción o por lo que ves también, ¿viste? Sí. Primero nosotros teníamos un director en ese momento, uno de los fundadores del club, que era el doctor Carlos Curisolá. Sí. Carlos Curisolá fue presidente de la UAR en la década del 60, cuando vino acá el equipo de Oxford Cambridge. Y además, él es el fundador, yo creo que todos nosotros en algún momento de vida pasamos por la clínica de Opuytren, de huesos, Sí. que está en la calle Belgrano. Sí. Bueno, y él empezó a insistir en eso. Y nos pareció que era muy conveniente el rugby. Y empezamos a darle manija a eso y hasta que pudimos entrar en la asociación. En ese momento era la UAR, ahora es la URBA, ¿no? Ok. Sí, hoy es el fuerte, ¿no? El rugby del club. Sí, no, y el hockey también, hay varios equipos. Bueno, quiero ir un poco a tu parte empresarial. Vos venís de una familia creadora, tu padre, ¿no? De la marca muy conocida, Sí. muy reconocida, de conservas Inca. Los que saben. ¿Quién no consumió ¿Quién no ha algo consumido Inca? Claro. alguna de, no sé, de garbanzos, de duranos en almíbar? Sí. La famosa del indiecito, del Inca. Sí, la etiqueta negra, o sea, es ¿Cómo se crea la empresa? confundible. Tiene una historia larguísima. Mirá, rápidamente te voy a explicar. Esta empresa empieza con lo que es conservas en el año 47, Sí. después de la guerra, 1947, después de la guerra. Sí, Como crecen muchas empresas industriales argentinas. sí. No, y además un periodo, la guerra, Sí. hay que entender que las conservas se inventaron para las guerras. Sí, señor, exactamente. Exacto. Exactamente, eso fue. Algún día le voy a hacer ya el libro de la hojalata para que la vean. Exacto, o sea, de hecho la guerra dio Que muchos mantenía. inventos, Sí, del día, señor. el microondas, No, o sea, no. mucho se preparaba para los soldados, para que estén mucho tiempo ahí. Pero hasta el 47, mi padre y mis tíos se dedicaban fundamentalmente a fruta seca. Ajá, Porque la fruta seca es otro producto de guerra. mirá. Porque es lo que vos podés llevar a mano, tiene Claro. mucha. Se conservaba proteína, se fácilmente. conserva. Sí. Y ellos de la década del 35 al 47 se quedó mucha fruta seca. Y en el 47 vieron que había que poner la empresa. Antes del 30, ellos tenían un comercio de ramos generales acá en Buenos Aires y otro Vestani, que era mi abuelo materno, Ajá. pero que eran familias de dos pueblos totalmente diferentes del Líbano, uno de Yubne y otro de Deir el-Amar. Tenía negocio en Belén, en Catamarca, y entre ellos se mandaban productos, ellos mandaban cosas de Belén, cueros, ese tipo de cosas, y de acá mandaban para allá. Eran siempre una especie de dos empresas independientes, pero que comerciaban junto un montón de Sí. cosas. Y eso es un punto muy importante. Una vez le pregunté a mi padre, ¿pero por qué va mi abuelo materno a Copacabana, a Belén, a Catamarca? Me dice, porque había ferrocarril ahí. Ajá. Había ferrocarril. Claro. Y cada vez que dice. Y yo el año pasado fui a Catamarca y fui a Copacabana. Sí. Y estaban las vías casi borradas. Es decir, Increíble. Eso es una cosa que los argentinos en algún punto tenemos que recordar. Sí, te duele en el alma verlo así. No, es que te duele el alma cuando rompes algo. Claro. Rompes algo que vos usabas siempre. ¿Te das Claro. cuenta? Y bueno, en la década del 30 saltan todos los que estaban en el comercio e industria por los aires. Ellos empiezan a viajar a Mendoza. Y en Mendoza empiezan a trabajar con fruta seca, que era muy fuerte en esa época. Sí. Y en el 47 empiezan con la primera fábrica de conservas. De y después conservas. hace toda la historia. ¿Por qué se llama Inca? Es algo que yo siempre quise saber. No sé. ¿Por qué se me ocurrió? Porque había que buscar un nombre. En esa época todavía el marketing no estaba tan desarrollado, pero algunos tenían el marketing en la cabeza. Había que buscar un nombre chico y fácil de recordarse. Claro. La verdad que el indiecito es un emblema, Claro, ¿no? sí, Como que lo Sí, tenemos sí, todo. sí, y que dé como fuerza, como algo. Yo Exactamente. recuerdo que la etiqueta negra era inconfundible. Es cierto esto Es otro, del tema otro del tema marketing. anti-marketing que después las últimas tendencias de los últimos 20 años dijeron no, hay que usar colores que resalten la marca, que es el negro o el blanco. Claro. Claro, claro. Tal cual. Sí. Y bueno, después, contanos del New Will.
Bueno, el Niwil es una empresa, en la década, a fines de la década del 90, la empresa sufre una especie de colapso y cierra, Sí. y se abren dos industrias nuevas, Ok. esta vez con otro formato. Una era Industrias El Niwil, que se dedica exclusivamente a hacer envases de hojalata y vende en el mercado, y otra sigue siendo Inca, que produce los famosos legumbres enlatadas, Sí. tomate, durazno. Sí. Y el Industria Niwil se arma con algunos créditos que se consiguen del exterior, fundamentalmente proveedores, y empieza a tener una fábrica para hacer envases. Y en el 2000 decide salir a vender envases en el mercado. Y en el Ajá. 2000 en adelante, el Niwil atiende cualquier cliente que necesite envases de hojalata en Argentina. Tenemos como 45 clientes repartidos por todo el país. ¿Y cómo es la industria del hojalata en Argentina? ¿Es grande? ¿Hay muchos proveedores de hojalata? No, proveedor hay uno solo. ¿El Newell? No, proveedor de hojalata hay uno solo, que Sí. es la siderúrgica Ternium. Ok, del metal. Del metal. Y, ¿Todo se fabrica acá en Argentina? ¿Cómo? Todo se fabrica acá. La hojalata se hace en Argentina, sí, parte. Vos sabés que nada es 100% nacional. Claro. Todo se... Hay componentes, ¿no? Para fabricar. en la hojalata vos podés tener ciertos componentes. Por ejemplo, el mineral de hierro viene parte de afuera, el coque viene parte de afuera. Pero se produce acá, se me junta todo acá en San Nicolás y esa es la gran siderúrgica argentina. ¿no? Sí. Claro. ¿Ahí no estaba Sindar también o cerca? No, Asíndar está un poco después, en Villa Un poco Constitución. después. Ahí, para los que son más, tienen más memoria, a principios del 2000 estaba el grupo Somisa, Sí. que era, era una empresa mixta que después la compra el grupo italiano de Techin y hace esta siderurgia, ¿no? Ok. Y sacame una duda. Una vez, creo que no sé si lo está hablando con Isabel o no, ¿cómo es el proceso del durazno en almíbar o de las frutas en almíbar? ¿Puede ser que pongas la fruta adentro cruda de la lata, la cierres y después se haga la cocción? ¿Cómo es bien el proceso? Bueno, el problema de lo que vos llamás todos los productos enlatados requieren una cocción posterior porque en cierta manera mata todas las bacterias que pueda tener. Ok. De acuerdo al producto tiene más o menos temperatura, más o menos presión. Los productos no entran totalmente fríos, entran con cierta temperatura. Ok. Normalmente el durazno se corta, en la mitad se saca el carozo, se pela, se clasifica y va a la lata. Claro, y se le porque pone almíbar caliente. Cuando uno abre la lata de durazno, el durazno parece de mentira. No parece un durazno de verdad. Sí, porque Tiene algún porque tipo no, de... perfectito. Claro, es como todo perfectito, Vos te- amarillito. no te- Entonces bueno. comes un durazno en la verdulería y decís, nada que ver. lo que pasa es que hay dos temas. Una cosa es el durazno industrial, que es el que va a lata, que es el que vos ves normalmente. Y otra cosa es el durazno que vos consumís. Ok, son dos. Que hay diferentes. Eso no quita que siempre se mezclen, ¿no? Pero Claro. que normalmente son las cosas así. A veces ves en el mercado, cuando vos ves que podés sacar el durazno porque el carozo está suelto, esos son los de consumo. Cuando el durazno está pegado, son más de tipo industrial. A veces Claro. también compras durazno de tipo industrial Sí. en cualquier verdulería, ¿no? ¿Y hubo algún tipo de producto que les hubiese gustado sacar y no pudieron? No, sacamos un montón de productos en ese momento, todo lo que fue la línea roja, salsas de tomate, toda la línea jugos en lata, durazno, damasco, ananá con banana. Sacamos mermeladas en su momento. Le hicimos una línea grande, ¿viste? Siempre hay. Sacar un producto nuevo es. Vos terminás de sacar el producto y ya estás pensando en el que viene. Claro. Así que no, siempre te quedas con ganas. Hace un par de programas tuvimos una chica acá hablando de vinos. Y De se vinos. tocó el tema del vino en lata. Sí, señor. Hablando de hojalata y de vino, ¿cómo está ese mercado hoy? Es un mercado que hay que trabajarlo fuertemente todavía. No está tan claro cómo se va a desarrollar el vino en lata. De hecho, ya hay vino en lata. Sí. Sí. Pero yo creo que puede crecer mucho más. Y esto es una especie de argumento de propaganda que hago. Normalmente las latas que vos ves de vino son aluminio. Ok. El aluminio tiene grandes ventajas y tiene una sola ventaja, que no puedes jugar con la altura. Claro. Entonces, lo que estás intentando hacer ahora es hacer latas de hojalata, diferente altura, para que diferentes usuarios puedan medir lo que quieran poner, ¿te das cuenta? No es lo mismo poner una sidra que un whisky. Claro. Uno tiene 45 grados de alcohol, el otro tiene Claro. 8, 9. Entonces, estamos intentando, vía las diferentes medidas de latas, ir cubriendo los diferentes mercados. Aún el vino, no es lo mismo un vino tinto que tiene que tener 185 centímetros cúbicos a un Sí. vino blanco
más suave que puedes tener 240, 250, ¿te das Y cuenta? ahora, ¿cuál es la diferencia entre el enlatado y el envasado al vacío? ¿Se conservan iguales, lo No, mismo? no, son cosas diferentes. Diferentes. Eh, el envase más seguro del mundo Mm. es la lata. Es la lata. Bueno, ¿por qué? Primero porque vivo de eso. Claro, y sí. Entonces necesito... ni hablar. Pero es el envase más seguro, tiene una serie de ventajas muy importantes. El envasado al vacío es una manera de envasar algunos productos, sacándolo al aire, Bien. pero no necesariamente quiere decir que el producto esté, digamos, pasteurizado. Claro. ¿Te das cuenta? Vos pones una carne al vacío, o un fiambre que va a ser una fiambrería y te dice, bueno, córteme esto y pues te va al vacío, te va más tiempo. Sí. La lata tiene tiempos de duración muy largos. Acá la legislación argentina tiene 3, 4 años, pero puede llegar a 30, 40 años un producto en lata. Claro. Sin ningún problema. ¿Cómo ves, vos que sos un empresario, estás en la industria alimenticia, sos parte de eso, cómo está la situación actual? Mira, yo voy a hablar del punto de vista de lo que yo hago, no Sí, sí, puedo sí. opinar del resto. El consumo está muy caído, Muy caído. muy caído. Se Muy caído. A pesar de todo, te va a decir alguien, sí, pero este año sí, producieron más coches en la industria nacional. Sí, bueno, pero el consumo básico Claro. de la gente que consume en un almacén, en un supermercado, eso ha caído mucho. Cayó mucho. Muy fuerte ha caído. ¿Y a qué crees que se debe? Yo creo que hay muchos motivos. Me parece que hay una política de ajuste que llevó las tarifas muy altas y le sacó a la gente plata del bolsillo sin dársela inicialmente sin darle mayores ingresos, ¿no es verdad? Después, un gran porcentaje de la gente trabaja en el sector industrial que hoy tiene problemas muy serios. Claro. Fue muy brusco, el ajuste fue muy brusco, ¿no? El ajuste fue brusco, posiblemente había que haberlo hecho más solapado, pero bueno, vos sabés que cada uno tiene un gusto para hacer las cosas. Lo importante es cuando uno hace algo, es que la gente, que se supone que uno hace algo por la gente, sufra lo menos posible. Ahora, Esa es la... sí, respecto a esto de los enlatados y del consumo, digo, cuando se creó la empresa, la gente consumía enlatados y demás. ¿Los empezaron a copiar o ustedes fueron pioneros? Porque después había montones Mira, de marcas. hay 3 industrias. Decimos rápidamente, tenés la industria de la fruta, la industria del tomate. La industria del tomate, por ejemplo, viene la primera... Ya no te olvides que había empresas como Canal y Noel que estaban haciendo conservas en Argentina y latas. Esto desde el principio de siglo. El gran boom vino después del 47. Sobre todo cuando vino una empresa italiana, que en ese momento era Sirio se escribía, Sí. y se instala en Mendoza y empieza a desarrollar más la producción de tomate, ¿viste? Entonces muchos en Mendoza empiezan con esa producción de tomate, ¿no? Y después las legumbres, la producción de legumbres enlatadas ya es de la década mediados de la década del 50, 57, ¿no? ¿Y costó acostumbrar a la gente a eso o ya la gente lo naturalizó? No, yo tengo una idea del consumidor argentino. El consumidor argentino tiene una capacidad de adaptabilidad muy grande, ¿viste? Es brillante el consumidor argentino. Sí. Porque le gusta la idea y la toma, no le gusta la idea y la deja. Pero voy a dar un ejemplo. Hace 40 años en una casa, Sí. toda la mayonesa que se consumía, toda la que se consumía, la hacían en la casa. Después empezó a aparecer la mayonesa que vos comprás. Claro. Y hoy no hay una casa que haga una mayonesa. Yo no he visto más mayonesa casera. No, coincido. Eso te define a vos la capacidad que tiene el consumidor argentino para ver, analizar y en base a eso tomar una decisión de consumo. ¿te das Sí, cuenta? igual también creo que influye mucho el cambio social, el avance de los años, porque antes las mujeres cocinaban en Pero la casa sí, y ahora lógico. salimos a trabajar. La gran eso sí, mayoría. Sí, no. Pero se perdieron un montón, ¿viste? De mitos. El consumidor argentino es un consumidor, además es un consumidor que no se le puede engañar nunca. Así es, no cocinas más vos, ya no cocinas más. Vos lo engañás Nunca una vez cociné, con un producto. pensando por ahí. Después se acabó. Claro. No tenés más. Quiero volver a tu parte libanesa. ¿Tu familia de qué parte del Líbano es? Por parte de mi padre es de Yune. De Juni. Por parte de mi madre, que también son bestanis, Sí, Bestani, son Bestani. de Derelamar. De Delamar. ¿Estuviste? No, no conozco. Es interés. Algo de color. ¿Cómo es que son Bestani de las dos partes? No, son familias muy grandes, ¿viste? Es como que si dos López, dos Claro. Fernández Claro. Claro. se casaron. O sea, es muy grande la Claro, familia. somos familia. Tengo entendido que hay otro pueblo más. Yune, Borsch, el Brene también hay Bestani y creo que hay otro pueblo más, ¿no? Pero las dos ramas son esas. ¿Por qué no fuiste al Líbano?
No sé. Cada vez que quise ir no pude ir y después, bueno, por razón de trabajo, cada vez que viajaba tenía que ir y volver rápido. Pero en algún momento voy a ir. Es la cuenta pendiente. Es una cuenta pendiente, sí. ¿Y curiosidad te da? Sí, me da una gran curiosidad. Lo que pasa es que yo... Puede ser que no, digo, qué sé yo. A veces, No, yo entiendo el Líbano Yo entiendo el Líbano a través de mis abuelos que vieron del Líbano, ¿no? Y para mí el Líbano también tiene una dimensión histórica que vos no la podés nunca olvidar, ¿te das cuenta? El Líbano no es el Líbano que nuestros abuelos dejaron. Sí. El Claro. Líbano es 6.000 años antes de Cristo. Empieza el Líbano. Bueno, sí. ¿Te das cuenta? Tal cual. Pero vos, a pesar de no haber ido, vivís mucho el Líbano acá. Estás rodeado de libaneses, clubes libaneses, instituciones libaneses. Todo esto es el fruto de los cedros. Los cedros nos hicimos muchos amigos. Cuando éramos todos chicos íbamos ahí. Obviamente jugábamos al fútbol, hacíamos diferentes deportes, nos peleábamos, pero te quedan las amistades. Los clubes también tienen esa ventaja. Los amigos que vos haces ahí no los perdés nunca. Exacto. Nunca. ¿Te das Y cuenta? tu papá, que fue una gran personalidad de la colectividad libanesa acá, él fue uno de los fundadores de Fiel. Sí. Vos contanos un poco a la gente que no Bueno, yo conoce no lo que es conozco Fiel, mucho el pero tema Fiel, algo, pero- algo sé que sabes. Fiel fue una institución, era Federación Interamericana de Entidades Libanesas. Así es. Se genera fundamentalmente porque se junta en ese momento un muy amigo de papá, que era de origen cubano, Ajá. mi padre y otro muy amigo del brasilero, y deciden hacer juntar a todos los amigos libaneses que están por toda por toda América, no Latinoamérica, Exactamente. en México, en Brasil, aún en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Y se arma Fiel y hacen congresos, hacen un congreso en Boston, un congreso en Buenos Aires, un congreso en Brasil, otro en México, y duran no me acuerdo cuántos años, y después se decide que Fiel pase a formar parte de la Organización Mundial. Así es. Y ahí es como que, bueno, quedó la amistad, pero mucha de esa gente ya no siguió en la Organización Mundial, ¿no? ¿Verdad? Ok, pero eso fue lo que dio la base a lo que es hoy La Unión Libanesa Mundial, la Cultural Unión Mundial. Libanesa Sí, Cultural sí. Mundial. Sí, exactamente. Y eso que vos nombraste a Cuba, la primera reunión de Fiel, o sea que se puede decir que es la primera reunión de la Unión Libanesa, en algún punto se hizo en Cuba. Sí, puede ser, sí, Se sí. hizo en Cuba, pero la reunión que termina oficializando a Fiel fue en el año 59 en México. Sí, exacto, sí. En 1959 en México. Y la pregunta es, ¿continúa Fiel? No, ya está todo metido en la Unión Libanesa Pasó a Mundial. ser una Unión Libanesa Cultural Mundial. Ya, sí, sí, sí. que es la vocal acá. ok. Fue el inicio de la Claro, y después el gobierno libanés decidió, no, hagámoslo extensivo, le pareció buena idea, tuvo más visos digamos, del gobierno libanés, se hizo mundial y bueno, y ahí... Y el padre de él, Simón Bestani, fue uno de los fundadores de Fiel. Claro. No, claro, ahora, marketineramente retomo el término anterior, Fiel estaba bueno, ¿eh? No, estaba Estaba muy bueno. bueno. Sí, y además, no, pero la cantidad de amigos que se hicieron es impresionante. Todavía pasa de generaciones. Mis amigos que yo tengo en Brasil son hijos de amigos de papá. ¿Por qué va el Club? Vos me preguntaste, ¿por qué Montelíbano va allá? Porque muchos de los directivos de Montelíbano habían formado parte de Fiel. Claro. Claro. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí se empiezan a Es juntar increíble como vos lo dijiste a través del Club Los Cedros, a mí más sobre todo en la Jucal y la UCAL Claro. y el club, cómo formamos amigos entre las Sí. instituciones libanesas. Todo es válido para formar amigos, ¿viste? Un Así club es. deportivo, una institución cultural, todo es válido. Bueno, Eduardo, te vamos a despedir, pero tenemos un obsequio para ti. Ahí está, le agradecemos a Estampas Ian. Si Pero quieres muchas puedes gracias. abrirlos un souvenir para que nos recuerdes. Tan paseana en mi lapicera. Ay, sí, te digo, yo la amo, yo la ando con la Ah, Estampas pero qué Ian bueno, para todos ¿viste? lados. Muchísimas gracias. ¿Te gustó? Estos vasos siempre son muy útiles. Sí. Muchas gracias. Cafecito. Yo antes de que te vayas, ¿qué hacía un libanés en la tribuna de Atlanta? Porque Atlanta es un club que está muy emparentado con los primos. Sí, La sí. colectividad judía. O antes Sí. no era tan así. No, convivimos todos primero porque nos cargan Muy todos, bien. ¿viste? Sí. Vamos a ser Claro. claros. Nos cargan todos, nos dan con un fierro. Constantemente a todos hincha Atlanta. También a los de Chacarita, no te rías vos, ¿no? Sí, Oscar, que es de Chacarita. Que vos sos de Chacarita. A mí me tira Nah. más Atlanta por los colores. Claro, y Juan es de Boca que se copiaron los colores de Atlanta. Claro, no, mis padres se hizo Atlanta porque la verdad que, ¿dónde está el foco inicial de Atlanta? Mm. En el Abasto. Ajá. Después se vino corriendo para Villa Crespo. Por eso le llaman los bohemios, porque en el Abasto en esa época eran todos eso. Zona de bohemios. sí. Recontra bohemio. Y había un gran porcentaje. Luca Prodan. Sí. Sí, mucha gente, ¿viste?
Y termina siendo, viste, después se corren más para Villa Crespo. Claro. Y bueno, y está bien, es un club en donde todos compartimos las desgracias. Me parece muy bien. Claro, Ojalá- no perdemos, no nos clasificamos. Ojalá Atlanta esté en Sufrimos. primera. Vos sabés que te han ofrecido, no miento, ¿no? Si digo que te han ofrecido ser dirigente y hasta presidente del club, A mí no, a mi padre sí. a tu padre, Sí, de sí. Atlanta. Sí, Sí, pero Atlanta nunca tuvo- quiso. Mira, Atlanta tuvo grandes presidentes. Sí. Y esto hay que reconocerlo. Uno grande, de los mejores presidentes que tuvo Atlanta fue León Kolboski. Ajá, no lo conozco. No, bueno, León Kolboski fue el histórico de Atlanta. Y yo siempre digo a mis hijos, miren, vean la dirigencia que teníamos en esta época y vean ahora, y fíjense cómo cambió. Pero León Kolboski tenía una mueblería en Villa Crespo. Sí. Pero se dedicó 100% al club. 100% Y la fundió la su vida. mueblería. Después tuvo que trabajar otra cosa. Pero el tipo caminaba por el barrio y lo saludaban todos, con respeto. Claro. Don León, ¿cómo está? Hizo grande Atlanta. Don León, sí, ya sé. Y eso es lo que viste, gente que tenía la pasión de Atlanta, la puso al servicio de Atlanta y la llevó adelante. Ya se perdió eso. Me interesa, viste, de dónde, qué colectividad sea, dónde venga. Era una eminencia para Atlanta. Y después hubo muchos más en Atlanta, viste. Bueno. Pero ese fue una figura clara. Yo me acuerdo, era chico, viste. Era un tipo alto, te caminaba derecho, viste. Qué lindo. Iba por el barrio, te cruzabas con él, era como contar. Una eminencia. Eso es bueno, eso es bueno. Por un Atlanta en primera y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias sí. por estar con nosotros. Mucho, no, gracias a ustedes. Un placer. Bueno. Ahí